Yo soy Patria, buenas tardes, soy el intendente Jackson Valcárcel Montoya, estudiante de la Tecnología en Investigación de Accidentes de Tránsito. Para la materia Reconstrucción en Accidentes de Tránsito vamos a dar cumplimiento con la actividad del taller de reconstrucción, con énfasis en análisis de la vía. Para esta actividad se nos propone realizar una descripción detallada, anexando imágenes de la clasificación de las carreteras en Colombia en zona rural, citando la ley y la resolución vigente. Tenemos presente que en el numeral 1.2 denominado clasificación de las carreteras, en el contenido en el manual de diseño geométrico de carreteras del 2008, adoptado como norma técnica para los proyectos de red vial nacional mediante la resolución número 0744 del 4 de marzo del 2009, establece la clasificación de las carreteras según la funcionalidad y según el tipo de terreno. El numeral 1.2 está clasificación de las carreteras. Para los efectos del presente manual, las carreteras se clasifican según su funcionalidad y el tipo de terreno. Según su funcionalidad, se determina según la necesidad operacional de la carretera o los intereses de la nación en sus diferentes niveles. Tenemos vías primarias, que son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y consumo del país. En este caso, tenemos la vía troncal central del norte, en el tramo vial Tunja-Duitama, en el kilómetro 55. Este tipo de carretera puede ser de calzadas divididas según las exigencias particulares del proyecto, y las carreteras consideradas como primarias deben siempre funcionar pavimentadas. Tenemos también carreteras secundarias, que son aquellas vías en las que unen cabeceras municipales entre sí y que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria. En este ejemplo, tenemos la vía que comunica el municipio de Floresta, Boyacá, con el municipio de Todacía. Las carreteras consideradas como secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmados. Tenemos también vías terciarias, que son aquellas de accesos que unen a las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. En este caso, tomamos como ejemplo una vía que comunica la vereda Huerta Vieja con el municipio de Tengá, en Boyacá. Esas carreteras consideradas como terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de pavimento, deben cumplir con las condiciones geométricas estipuladas en las vías secundarias. Según el tipo de terreno, tenemos que lo determina por la topografía predominante en el tramo del estudio, es decir, que a lo largo del proyecto pueden presentarse tramos homogéneos en diferentes tipos de terreno. Tenemos vías con terreno plano que tienen pendientes transversales de eje de vía menores a 5 grados y exige el mínimo movimiento de tierras durante la construcción. Para este ejemplo tomamos la vía Sogamoso-Duitama. Este tipo de carreteras se definen como la combinación de alineamientos horizontales y verticales que permitan a los vehículos transitar por ellas. Tenemos terrenos ondulados que tienen pendientes transversales al eje de la vía entre 6 y 13 grados, y este requiere moderado movimiento de tierras durante la construcción, lo que permite alineamientos más o menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado. Para este ejemplo tomamos la vía Sogamoso-Agua Azul, que tiene una pendiente longitudinal ascendente de 4,83%. Tenemos terrenos montañosos que tienen pendientes transversales al eje de la vía entre 13 y 40 grados. Generalmente requiere grandes movimientos de tierra durante la construcción. Y durante su construcción, razón por la cual se presentan dificultades en el trazado y la explaneación. En este caso tomamos la vía Sogamoso-Agua Azul, kilómetro 11 más 650 metros, que tiene una pendiente longitudinal ascendente de 6,83%. Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinación de alineamientos horizontales y verticales que obliga a los vehículos pesados a operar a velocidades sostenidas en rampa durante distancias consideradas o en oportunidades frecuentes. Tenemos vías con terrenos escarpados. Tomamos como ejemplo la vía Tobacía-Santa Rosa de Viterbo en el kilómetro 6 más 340 y tiene una pendiente longitudinal ascendente del 8,33%.
Tiene pendientes transversales al eje de la vía, generalmente superiores a 40 grados, y exige el máximo de movimiento de tierras durante la construcción, lo que acarrea grandes dificultades en el trazado y en la explanación, puesto que generalmente las alineaciones se encuentran definidos por divisores de agua y generalmente sus pendientes longitudinales son superiores al 8%. Clasificación de las carreteras en zonas urbanas. Para este punto debemos anexar fotografías. Entonces, de acuerdo con lo indicado en el artículo 105 del Código Nacional de Tránsito, hace referencia a la clasificación de las vías que hacen parte de zonas urbanas, y tenemos las siguientes clasificaciones. Tenemos vías troncales, que son vías de 8 o más carriles que permiten la circulación de vehículos de servicios públicos masivos en sus calzadas interiores. Para este ejemplo tomamos la vía troncal de la calle 26 de la avenida El Dorado. Está localizada en la ciudad de Bogotá y esta posee una doble calzada con más de 8 carriles. Tenemos vías arterias, tienen prioridad sobre las demás vías, a excepción de las vías férreas y las autopistas. Para este caso, tomamos como ejemplo la avenida Carrera 19, localizada en la ciudad de Bogotá y posee una calzada de 4 carriles. Tenemos vías principales, que son las vías que tienen prelación sobre las vías secundarias, y para este ejemplo tomamos una vía transversal 15 localizada en la ciudad de Tunja y posee una calzada de 2 carriles. Y tenemos vías secundarias, que son aquellas cuyo tránsito lleva a las vías principales. Tenemos vías colectoras, que son las encargadas de distribuir el tránsito entre la vivienda y los sitios del trabajo, y tenemos vías ordinarias, que son aquellas que están sujetas al tránsito de las vías principales. Tenemos vías locales, que tienen la función primordial de brindar accesibilidad a los barrios y soportan tráfico de corta distancia. Tenemos también metrovías, que son las que usan de manera exclusiva para la circulación del metro. Tenemos ciclorrutas, que son los espacios de vías que se destinan únicamente a la circulación de bicicletas, y esa es la clasificación de las vías. En el tercer punto, vamos a realizar en el área de trabajo donde yo me encuentro. Escogimos 3 curvas y vamos a hacer un registro fotográfico de estas curvas. En este caso tenemos esta curva, como se observa en la imagen. Se trata de la vía Tunja-Duitama, calzada sentido Duitama-Tunja en el kilómetro 35 más 600 metros como vía 1. Tenemos como vía 2 la vía Tunja-Duitama, calzada sentido vía del Tunja-Duitama, kilómetro 32 más 100 metros, y escogimos como curva número 3 la curva entre la vía Tunja-Duitama en el calzado sentido vial Tunja-Duitama, kilómetro 39. Debemos realizar el radio de curvatura, unos ejercicios a mano, profe. Entonces, tenemos que en esta curva, en la primera curva relacionada, tenemos una cuerda de 50 metros y una sajita de 7,20 metros. La fórmula para sacar el radio de curvatura es igual a la cuerda al cuadrado sobre 8 veces la sajita más la sajita sobre 2. Entonces reemplazamos los valores. La primera curva, el radio de curvatura es igual a la cuerda al cuadrado, reemplazamos 50 metros, lo colocamos por 2, sobre 8 veces la sajita, que en este caso son 7,20 metros, más la sajita nuevamente, que corresponde a 7,20 metros sobre 2. Este radio de curvatura nos da 2500 metros cuadrados. La operación sobre 57,6 metros, que es la división de 8 veces la sajita, más la operación de 7,20 metros dividido en 2, que nos da 3,6 metros, y nos da un radio de curvatura para la primera curva de 47 metros. Para la segunda curva tenemos una cuerda de 62 metros con una sajita de 7 metros. Nuevamente reemplazamos valores y nos da un radio de curvatura de 72,14 metros. En la curva número 3 tomamos un valor de 46 metros como cuerda, una sajita de 7,30 metros, reemplazamos la fórmula, radio de curvatura igual a cuerda al cuadrado sobre 8 veces la sajita más las sajitas dividido en 2. Entonces reemplazamos los valores y nos da un radio de curvatura de 39,88 metros. También tenemos que sacar la pendiente en grados y porcentajes. Para este ejemplo tomamos la curva número 1, que tiene una pendiente longitudinal negativa en descenso y una distancia horizontal de 2,5 metros
y esto nos corresponde a 250 centímetros. La distancia vertical de 6 centímetros, tenemos la fórmula para sacar la pendiente. La pendiente es igual a la distancia vertical sobre la distancia horizontal por 100. Reemplazamos valores, tenemos que pendiente es igual a 6 centímetros sobre 250 centímetros y lo dividimos en 100, nos da una pendiente longitudinal de 0,024, lo multiplicamos por 100 y nos da 2,47. Esta pendiente, para sacarla en grados, también podemos utilizar la fórmula tangente a la menos 1 sobre la distancia vertical sobre distancia horizontal, y nos da que esta curva en grados, esta pendiente en grados es de 1 grado 22 minutos 29,41 segundos. Para el ejercicio número 2 de la curva número 2 tenemos una pendiente longitudinal positiva en ascenso, distancia horizontal tenemos que son 2 metros o lo convertimos a 200 centímetros, una distancia vertical de 2 centímetros. Reemplazamos la fórmula, pendiente es igual a distancia vertical sobre distancia horizontal por 100, hacemos el procedimiento y nos da una pendiente de 1%. Si la tomamos en grados, tomamos tangente a la menos 1 de distancia vertical sobre distancia horizontal y nos da 0 grados 34 minutos 22,58 segundos en grados. Para la curva número 3, pendiente longitudinal positiva en ascenso, tomamos una distancia horizontal de 2,80 metros por una distancia vertical de 3,5 centímetros y reemplazamos la fórmula y nos da una pendiente de 1,25% o en grados de 0 grados 42 minutos 58,18 segundos. Para sacar la velocidad máxima en curva, hicimos la ecuación de velocidad crítica en curva y este ejercicio lo realizamos a mano. Entonces tenemos que para la curva 1 tenemos una velocidad crítica en curva, la velocidad crítica en curva, y reemplazamos la fórmula que es la raíz cuadrada del coeficiente de fricción por la fuerza de gravedad y se multiplica por el radio de curvatura. Entonces reemplazamos los valores de 0,70 coeficiente de fricción por la fuerza de gravedad, que es 9,8 metros por segundo, y un radio de curvatura de 47 metros. Reemplazamos valores en la fórmula y esto nos da una velocidad máxima en curva crítica de 65 km por hora para la curva número 1. Para la curva número 2 nos da 80 km por hora. Y para la curva número 3, reemplazando los mismos valores en la fórmula ya utilizada, nos da de 60 km por hora. Según la resolución 00744, determinamos el coeficiente de fricción transversal máximo y mínimo en cada curva. En el ejemplo de la curva número 1, tenemos una velocidad crítica en curva de 65 km por hora y un coeficiente de fricción transversal de 0,17. Para la curva número 2, nos arrojó una curva crítica de 80 km por hora y un coeficiente de fricción con una transversal de 0,14. Y en la curva número 3 nos dio una velocidad crítica en curva de 60 km por hora con un coeficiente de fricción transversal del 0,17. Para la misma actividad realizamos el dibujo topográfico a escala de cada una de las curvas y esta es la curva número 1. Se realizó a escala, tenemos la cuerda de 50 metros y una sajita de 7,20 metros. En la curva número 2 se realiza a escala, tenemos una cuerda de 62 metros y una sajita de 7 metros, nos da un radio de curvatura de 72,14 metros. Y para la curva número 3 tomamos los valores de una cuerda de 46 metros, una sajita de 7,30 metros y nos da un radio de curvatura de 39,88 metros. Esa es la actividad, el cumplimiento de la actividad, profe. Dios y patria, es un honor ser policía.